Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joel y como siempre hacemos nuestro análisis para el mercado, del contexto del mercado desde acá. Vamos a comenzar, es el día viernes 23 de enero del 2026. Hoy el foco no es operar más, sino entender si este día, si es un día donde operar tiene sentido. Es importante que consideremos que hoy no vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar de contexto. El contexto es el primer paso. Después puedes usar toda la estrategia que tú quieras. Muchas estrategias fallan precisamente por no tener contexto. Primero dándole un repaso a lo que sucedió ayer. Habíamos visto un día que podría ser alcista de acuerdo a la estructura, de acuerdo al mismísimo contexto que habíamos comenzado. Por lo tanto, se favorecían a las compras. Siempre envío un mensaje, ¿no es cierto?, en Discord, que aparece acá donde está el contexto del mercado del SP, ¿no es cierto?, donde se recomienda, más que se recomienda que operar, no recomendamos operaciones, lo que se recomienda es a considerar escenarios hacia un lado o hacia otro en función de el contexto del mercado, es decir, que el foco de atención esté en una u otra dirección principalmente, lo cual ya elimina de hecho cualquier idea de operar hacia un lado que tú puedas tener de acuerdo a alguna estrategia que no esté en el contexto adecuado. Entonces, ¿qué sucedió? Finalmente tuvimos en el principio de la apertura una pequeña subida, ¿no es cierto?, que pudo haber confundido a muchos. Sin embargo, nosotros estábamos esperando esa caída a alguna zona importante para buscar esas continuaciones de acuerdo al contexto. Y fue efectivamente lo que terminamos haciendo. Bueno, cayó el mercado, esperamos que recuperara, que nos diera algún tipo de condición favorable. Una vez después de confirmado, pues participamos en ello. Posteriormente el mercado volvió a hacer la suya. Igual terminó siendo un día alcista, considerando el cierre del día anterior. Recuerden que se mide de acuerdo al cierre. Entonces, bueno, el cierre el día anterior había sido acá, finalmente este cierre es acá, un día alcista. ¿Qué tenemos para hoy? Y aquí empieza ya lo interesante, porque el pasado es pasado, ¿no es cierto? Nadie nos garantiza que eso se vaya a repetir, pero mantiene un poco la idea con algunas características, ¿no es cierto?, diferentes, pero mantiene un poco el peso hacia arriba. Es decir, si se fijan por abajo del precio, lo que vemos es muchos soportes, muchos niveles de dinero fuerte que van a ser defendidos, por supuesto, en caso de caída. Eso vuelve nuevamente la estrategia a pensar en que cualquier caída puede ser comprada. ¿Tenemos resistencia? Sí, tenemos resistencia. Ahí se muestra los 6.900, ¿no es cierto?, como una zona de resistencia. Hay fortalezas ahí, pero que no son mayores que todo lo que estamos viendo, que toda la estructura que hay por debajo. Esto es para el vencimiento de hoy día con un 65% de fuerza alcista. Si miramos acá el dinero, el flujo del dinero, vemos que una vez más los compradores empiezan a tomar fuerza, el precio se queda cerca, a ver, yo creo que esto fue del día de ayer, por eso ya me parecía conocido esto. Dame un minutito porque esto estamos mal aquí. Esta es la que nos interesa, por eso yo decía había algo diferente que no me está resultando. Eso es lo que había estado pasando el día de ayer. El día de hoy, ya ahora sí me hace sentido esto. Seguimos teniendo, como decía, 6.900, 6.950. No podemos dejar pasar el 25, ¿no es cierto? Toda esta zona ¿cómo se llama? De resistencia hasta 6.950. De ahí 60 tenemos también una zona importante. Y por supuesto los 7.000, que bueno, estamos un poquito lejos de ahí. Todo esto es para vencimiento hoy. Tenemos un 32% de fuerza negativa, un 18% para 30 días, para hoy 32%. Y esto es lo que comentaba, independientemente de que el precio, y ahora sí me hace sentido esto, independientemente de que el precio haya terminado al alza, el neto terminó yendo hacia abajo. ¿Ah? Terminó yendo hacia abajo, lo que es de alguna forma un sesgo direccional
un poco más negativo, es decir, más pensado hacia baja. Eso puede ser una retracción, puede ser un cambio de dirección. Eso ya no lo sabemos, eso ya tienes que enfocarlo tú en función de tu estrategia y todo. Pero en términos de contexto, lo que nos está diciendo es de que toda la compra que había entrado el día anterior justificó la subida del día de ayer. Sin embargo, el día de ayer se liberaron posiciones de venta, y fíjense cómo tomó un poco más de peso esas ventas ahí. A ver, voy a achicarlo porque yo sé que este no me está mostrando esa puntita ahí. Ahora sí, yo creo, ¿no? Aquí se ve entonces el flujo del dinero como retrocede nuevamente, dándonos un contexto un poco más negativo. Eso es lo que vamos a estar hoy día analizando. ¿Ya? Bien, vámonos entonces ahora. Vamos a cambiar aquí la imagen, porque me perdí un poquito aquí. Vamos a cambiar un poco ahora y vamos a mostrar las alertas del día, que ya sabemos que las alertas del día no son más que posiciones que nos muestran cuáles son las condiciones de los market makers, cómo está equilibrado el inventario de los market makers. Y me llama mucho la atención Netflix. Es cierto que hay muchas alertas, yo analizo cada una y siempre elijo entre todas la que más sentido me hace, y por supuesto lleva un filtro que es analizar el resto del contexto, y les comparto a ustedes esta alternativa que didácticamente ayuda un poco a entender cuál es el contexto, cuál es la estructura y cuál es el método que nosotros utilizamos para definir el contexto, que está muy explicado en el manual dentro de nuestro Discord. Ahí te dejo en la descripción, te dejo el enlace, es completamente gratis. Netflix me llama mucho la atención porque cuando analizamos, vamos a ir en primer lugar a analizar el flujo y la estructura de Netflix. Cuando analizamos la estructura vemos que Netflix tiene, fíjate que ya nos muestra un 96% de probabilidad de reversión, que es lo que me mandó la alerta. Es decir, Market Maker está sobre comprado en acciones de Netflix, necesita deshacerse de esas acciones. No sabemos si lo va a hacer ahora, no sabemos si hoy día está entrando un comprador y eso disminuya, pero está ahí la información. Y cuando miro la estructura me doy cuenta que efectivamente hay mucho más ventas incorporadas en toda la estructura completamente, más ventas que compras. Fíjense que por abajo del precio no hay nada, ni en call ni en puts. ¿Qué significa esto? Que hay poco soporte. Si el precio cae, no hay nada que lo frene, por lo tanto es una vía más o menos limpia hacia abajo. Vean eso como muros, ¿no es cierto? Que no tiene muros hacia ese lado, un pequeño muro acá en los 80, por arriba tenemos todo esto lleno de muros, ¿ok? Como el muro más importante, los 90, por lo tanto también sirve como referencia ese nivel. Si observamos ahora el flujo, vemos que se mantienen en control los vendedores, pero con una referencia muy importante al hecho de que están aumentando los vendedores y disminuyendo los compradores. Fíjense cómo, si bien es cierto que disminuyó un poco en total el neto, estamos muy cerca de los 50 millones de dólares a favor de las ventas, porque son 50, 60. Fíjense que estamos en negativo, es decir, menos 50 millones van en control los vendedores. Es mucho más dinero pues tirado hacia abajo que hacia arriba. ¿Okay? Si miramos el gráfico ahora y nos vamos a Netflix, bueno, miramos la estructura del mercado y descubrimos que efectivamente Netflix está siendo negativo y estamos en un régimen de desaceleración, lo que nos lleva a un contexto adecuado de acuerdo a eso. Así que confluyen todos los elementos y es por eso que estamos pensando en que cualquier posición que quiera tomar en Netflix no sea de compra, invalida nuestras compras, todo lo contrario, lo que hace es validar las ventas. ¿Ok? Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te sirva, que te dé ayuda. Nos vemos mañana, nos vemos el lunes para un nuevo análisis. Que esté muy bien. Chao, chao.